Voy a dar el pase al ingeniero Juan Carlos Fassbender, quien es máster en Dirección y Gestión Empresarial de la Universidad de Piura, con estudios de posgrado en Control Data Institute en Frankfurt, Alemania, ingeniero industrial por la Universidad de Piura. Ingeniero, por favor, le doy el pase. Gracias. Bien, muy buenos días. Gracias. Buenos días. Me van a disculpar si de rato en rato me falta un poco el aire, pero vengo desde Piura, estamos sobre el nivel del mar y fue mi primera proeza subir hasta el 4º piso hoy día. Así que espero que su comprensión, pero luego ya voy cogiendo cerca de 15 veces o 16 veces a Cusco, pero penosamente solo 2 por turismo y 14 por trabajo. He sabido que han tenido una jarana ayer, inaugurando una oficina, nadie me avisó, yo estaba solito en el hotel, pero ese es el protocolo del Soroche. Se llega, se toma mate de coca, se duerme, se ve televisión y nada, se repasa un poquito de lo que se va a hablar. Bien, si me permiten presentarme y un poco para el enfoque que quiero dar a la temática, yo como ustedes también he sido funcionario público. Soy ingeniero industrial, bueno, estudié ingeniería industrial, durante muchos años me dediqué a la informática, fui director nacional de informática para todas las cajas municipales del Perú. Pues es una de las razones mis primeras razones de visita a Cusco fue para implementar los primeros sistemas informáticos en la caja municipal Cusco, hace ya bastantes años. Soy profesor de la Universidad de Piura desde 1992, actualmente dicto la cátedra de política de empresa en un semestre y en otro semestre de sistemas de información gerencial, que los dos temas están muy vinculados a los temas que intento tratar en estas 4 sesiones. Efectivamente he tenido estudios de posgrado en Alemania, también en Suecia sobre gestión pública. Mejor no les voy a contar mucho de Suecia, de cómo funciona la gestión pública ya, porque si no nos ponemos a llorar todos, de todo lo que nos falta hacer aún. Y también soy empresario. Tengo una empresa consultora que se llama Fassbender Consulting y por esa razón, digamos, mis consultores y yo viajamos a muchos lugares y por esa razón este último año he estado en Cusco varias veces, primero por un proyecto de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, haciendo unas intervenciones de simplificación administrativa, que es uno de los temas que vamos a ver en las municipalidades de Huanchac, en Pisac, en Santiago y en San Sebastián. Y hace pocos meses estuve también para acompañar el inicio de un proyecto de simplificación administrativa de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. Yo pensé que ya lo había visto todo, pero ahí vi cosas nuevas, ¿no? O sea, cómo peor se pueden hacer las cosas cuando se quiere sacar, me imagino algunos de ustedes han estudiado allí, cómo sacar el bachillerato, ¿no? Es una tortura tremenda. La universidad es muy bonita. Felizmente el público fueron 250 trabajadores administrativos con que hicimos talleres, trabajos también. Fue muy interesante porque también es importante no solo criticar, sino que si se da la oportunidad y se enseña de la manera adecuada, están digamos propensos al cambio, ¿no? al cambio propiamente, y entender una serie de cosas que, ya que está en Cusco, es interesante por las consecuencias, ¿no? Porque ya incluso hace 3 años habíamos hecho un estudio a nivel nacional de la problemática administrativa de las universidades públicas. Y entonces hay un efecto que trasciende al tema administrativo, es decir, el rector, los decanos y los profesores cada vez son siendo absorbidos por la parte administrativa. Entonces, los profesores no leen, no investigan, no se actualizan. Los decanos lo único a que se dedican es a firmar documentos que además salen muy retrasados y cada vez más, sin darse cuenta, la parte administrativa, sé que aquí hay de servicios administrativos, no es sino cuando la burocracia tiene vida propia, y entonces es un tema que hay que ver cómo erradicar, ¿no? Pero para eso hay que sentar bases. He sido destacado también en la zona, como por el Programa de Naciones Unidas, como asesor del presidente regional de Apurímac en el año 2007. Estuve más o menos entre viajes, más o menos unos 8 meses en el gobierno regional de Apurímac,
si las cosas siguen como se proyectan, pues será una de las regiones con mayores recursos de canon en el Perú, ¿no? Los próximos años. Muy bien, vamos a ver, tenemos 4 sábados, intentemos no aburrirnos, intento no aburrirles, por favor, cualquier inquietud, cualquier pregunta. Me imagino que la mayoría son abogados. Levanten la mano, por favor, ¿quiénes no son abogados? 1, 2. ¿Qué profesiones tienen? ¿Contador? ¿Contador? ¿Bachiller en Derecho? Ok. Estoy con un público difícil porque yo siempre fastidio a los abogados y a los contadores. Pero vamos a ver cómo salgo librado del asunto. Ok, muy bien. Estas son las temáticas que hemos seleccionado, que SUNAR solicitó y que hemos ordenado de alguna forma. Y me parece bien interesante porque la persona o el comité que ha hecho la selección de temas me pareció muy importante. Comienzo con el primer mensaje para los abogados. El material de lectura que les he seleccionado, yo les invitaría a leerlo porque viene de toda una experiencia de muchos años, ¿no? ¿En cuáles son los temas principales para leer? Para alguien que no es abogado como yo. No quiero decir que lo otro no sirve, sino que lo que sirve en la temática que vamos a tratar está seleccionado, porque sobre eso hay muchísimo, pero están las principales normas, algunos resúmenes de todo el tema de reforma y modernización que se ha venido hablando, y porque los abogados producen todos los días normas, leyes, decretos, resoluciones, con 10 firmas, con 15 firmas, con 8 firmas, que pasan promesa de partes, con el cheque. Son los que más consumen sellos, ¿no? En el Perú, y lapicero, y todavía no están con la firma electrónica. Bien, entonces, es material seleccionado, muy bien seleccionado para cada sesión. Yo les sugeriría que lo lean, están las temáticas más importantes. Muy bien, ayer el presidente ha hecho unos anuncios, y hoy en la mañana, si vamos muy ordenados, veremos lo que es reforma, y en la tarde veremos lo que es modernización. Yo sé que la mayoría de ustedes han estado de jarana en el tema de Urubamba, pero no sé si escucharon la conferencia de prensa, porque los que venimos de la costa nos tenemos que encerrar en el hotel y mirar televisión para que no nos desoroche. No nos podemos mover mucho la primera tarde, y entonces a las 9 de la noche ha hecho una serie de anuncios, 7 anuncios específicos. ¿Alguien lo vio? ¿Lo escuchó? ¿No? ¿Para nada? Muy bien, sería interesante indagar a lo largo de la semana y luego preguntarse si lo que ha anunciado es una reforma o una modernización. Hay una diferencia, sí, que espero que ustedes la descubran, porque como les digo a mis estudiantes de pregrado y de maestría, yo jamás digo un concepto. Lo importante es entender el concepto de la manera como uno lo puede describir, pero nunca les voy a decir reforma es 2 puntos, ni hablar. Eso ya está escrito en las leyes además, porque ustedes paran escribiendo leyes donde ponen un montón de conceptos, así que ya no puedo dar uno nuevo. ¿Ok? Muy bien, el Estado es un concepto, ahí sí está puesto, es una sociedad organizada cuya finalidad es el resguardo de derechos humanos, soberanía, seguridad y bienestar general. El rol activo del desarrollo de las personas, garante de los derechos, a cargo de la provisión de servicios, y el Estado que permite la ampliación de capacidades y oportunidades de desarrollo. ¿Ustedes qué servicio brindan? En general, como institución, ¿qué servicio brindan? Seguridad jurídica. ¿Eso es un derecho? ¿Sí? ¿Es un derecho elemental? ¿Sí? ¿Es un derecho elemental que ustedes resguarden la titularidad de mi propiedad? Sí, ¿no? Es un derecho importante. Así es. Efectivamente, ¿no? Es un tema trascendente. Y luego, ya en otras sesiones, vamos a ver lo que es el servicio, específicamente para ver si entendemos lo que es el servicio. Entonces, comenzamos por el concepto de cuál es la función que ustedes cumplen dentro de este rol del Estado. Bien, siempre en el Estado se critica mucho, ¿no? Y al presidente de la República, o al presidente de la región, o al alcalde del distrito, o al alcalde de la provincia, pero el Estado es peruano, es sumamente complejo, y es muy difícil entender a lo largo del tiempo que efectivamente sí hay una serie de mejoras
de reformas y proyectos de modernización que sí están dando resultados. Pero a mí hace más o menos 10 años que comencé a meterme más en este tema del Estado, me preguntan, ¿y cuándo el Estado va a estar moderno? Mi pregunta siempre se repite igual hace 10 años, dentro de 20 años. Cuando me pregunten dentro de 5 años, diré dentro de 20 años. Cuando me pregunten dentro de 10 años, diré dentro de 20 años, ¿no? ¿Por qué? Porque el entorno es dinámico. Es decir, no puedo decir ya estamos, sino que tenemos que ir más bien haciendo pequeñas reformas o modernizaciones, ¿no? Entonces el Estado es muy amplio, complejo, etcétera, ¿no? Bien, el Estado es tan complejo como que hay 116 pliegos, si en esta semana no han inventado alguno nuevo, ¿ok? 271 unidades ejecutoras, en la parte regional 26 pliegos, 322 unidades ejecutoras, 1834 municipalidades. Tengo la duda si... no, hay 1835, fíjense, en el mismo Piura hace 2 meses han creado un distrito nuevo, urbano. Entonces eso es tan dinámico como lo técnico como lo político a veces, ¿no? Las ETEs y otros servicios. Entonces eso es la composición del Estado, por lo tanto es muy complejo. El gobierno nacional, bueno, el Estado ya se sabe, desde la parte del poder ejecutivo está organizado por el gobierno nacional, el gobierno regional y el gobierno local, ¿no? Y se iniciaron unas reformas desde el año 1992-93 con el autogolpe de Fujimori y la nueva constitución del 93 a un proceso casi total de reforma que todavía no ha sido finalizado, que todavía está pendiente. Y pasamos en el año 2000 aproximadamente a pasar de ser un Estado centralista a intentar ser un Estado descentralizado, ¿no? Es decir, que cada región, que cada provincia, que cada distrito, que cada centro poblado, con el apoyo transversal de las otras entidades del Estado, pues vean por su propio desarrollo, ¿no? No somos un país federal, ¿no? Somos una república. No es lo mismo, ¿no? Ustedes hace algunos años tenían un vecino aquí, el presidente regional de Puno, que quería algo así como la República Independiente Puno, una tontería como esa, ¿no? Bien, esa es la configuración. Se supone una visión compartida, debe apuntar hacia la legitimización de las organizaciones estatales en sus 3 niveles de gobierno. Es decir, la medida que el ciudadano no sienta que el Estado le brinda servicios por el cual paga sus impuestos, no es legítimo de alguna forma, ¿no? Claro, y normalmente los que más reclaman son los que no pagan impuestos, ¿sí? O los que no quieren pagar impuestos, ¿no? Son los que más reclaman. También he sido asesor del alcalde de una municipalidad provincial, y los que más reclaman, quejan, piden obras son los que menos pagan, o los que no pagan nada, ¿ok? Ese es un comportamiento cultural también. Bien, el principal componente es la ciudadanía. Por eso muchos proyectos de reforma fracasan, porque no se toma en cuenta la ciudadanía, ¿no? Sin embargo, el desarrollo de ciudadanía es un concepto que aún como ciudadanos individuales no hemos desarrollado muchísimo, ¿no? En países muy desarrollados se vota casi para todo, es decir, hay una participación muy activa. Por ejemplo, ustedes seguramente viven en la ciudad de Cusco, así como yo vivo en la ciudad de Piura, y pues dicen, no, en nuestra calle pues no hay seguridad, o las pistas están rotas, o necesitamos un parque, las veredas, no sé qué. Sin embargo, les preguntaría, y me preguntan a mí también, ¿cuántas veces han ido a un presupuesto participativo? ¿Cuántas veces han participado? Ninguna vez, ¿no? Jamás. ¿Por qué? Porque no hay interés, ¿no? No hay confianza, ni sabemos bien qué es el presupuesto participativo, porque no hay un desarrollo todavía del concepto ciudadanía, ¿no? Que es de largo plazo. El Estado debe guardar correspondencia de su contexto social y qué debe alcanzar. En este caso el enfoque viene desde aquellos años de esa importante reforma para un Estado descentralizado, ¿no? Obviamente hay que tomar en cuenta que no estamos solos en el mundo. Es la aldea global ahora, ¿no? Entonces, si se mueve una mariposa en Irak, nos afecta, ¿no? O sea, todo está globalizado y tenemos que estar
para protegernos de las dificultades del resto del mundo y para aprovechar las oportunidades del resto que nos da el mundo, de acuerdo a las ventajas competitivas que como país, como nación tenemos, ¿no? Muy bien, decía que hay poca ciudadanía porque hay pocos partidos políticos. En realidad, en mi opinión, en el Perú no existe ningún partido político, ¿no? Por ahí hay unas siglas que se ven de hace muchos años que se llaman APRA, pero partido político como debiera ser, en realidad creo que no existe en el Perú. Desde hace, no tengo idea la verdad, o creo que de repente jamás ha existido un partido político como debería entenderse. Porque la primera definición, o quienes toman la definición de cuál es el camino que va a tomar el Estado, o qué rumbo va a tomar el Estado, viene desde la decisión política. Y los políticos, en sus partidos políticos, lo que tienen que hacer con su gente es conversar, intercambiar ideas y decir cuál es la mejor ruta a tomar. Pero esa actividad no existe, ¿no? No existe esa actividad pedagógica de los partidos políticos. ¿Qué es socialismo? ¿Qué es comunismo? ¿Qué es derecha? ¿Qué es izquierda? ¿Qué es subsidiariedad? ¿Qué es asistencialismo? ¿Qué es capitalismo? ¿Qué es economía social de mercado? Son temas que la gente de a pie ni nosotros a veces entendemos, pero que son temas trascendentes para definir, por ejemplo, que somos un Estado de Derecho donde la propiedad es individual y la institución que lo protege es SUNAT. Si vamos a otro país, como Albania, no, la propiedad aquí, ningún individuo tiene propiedad. Este es un país comunista. Todo es de todos. Ese teléfono que acaba de sonar no es de ese señor, sino de todos los que está aquí. Y si él tiene uno muy bonito, no, entonces el resto se va a sentir mal, entonces vamos a bajar el nivel y todos vamos a tener un teléfono feo y así nos sentimos bien, ¿no? Por eso hace algunos años, los que ya somos un poco mayorcitos, utilizábamos uniforme único, ¿sí? Porque se pensaba que los otros niños podían verse afectados al notar diferencias. Son conceptos también. Desde esos conceptos que aparentemente son intrascendentes, pues somos muy trascendentes, ¿no? Muy bien, los estados maduros, y por eso espero que ustedes saquen su conclusión, se modernizan, no se reforman. Es decir, se adaptan, ¿sí? No hacen unos cambios estructurales totales. Bien, estas son opiniones mías, no tenemos que estar de acuerdo, pero en los últimos 50 años aproximadamente han habido solo 3 reformas del Estado. Luego vamos a ver sus resultados. En 1968, Juan Velasco Alvarado, piurano, del distrito de Castilla, aledaño al distrito de Piura, dio un golpe de Estado al presidente Belaúnde y promovió un Estado socialista, ¿ok? Con los resultados que muchos conocemos y que luego vamos a ver los números, ¿no? Porque los números son los que no mienten. Y paralelamente, casi en el mismo tiempo, en Chile hubo un golpe de Estado, liderado por el general Pinochet, ¿sí? Sin embargo, desde el punto de vista socioeconómico, el Estado peruano, el gobierno peruano, tomó una dirección hacia la izquierda. Sin embargo, el general Pinochet llamó a unos jóvenes que habían estudiado, sobre todo en los Estados Unidos, un grupo de jóvenes que se le llamaron los Chicago Boys, que el general Pinochet les dijo, bueno, ¿y qué hago ahora? Bueno, general, lo que hay que hacer es esto. Y se fueron en otra dirección, diferente. Y los resultados son esos que a veces nos envidian, ¿no? No compres en supermercado chileno, ¿por qué tanta inversión chilena? Porque la película que nosotros estamos viendo en los últimos años, ellos ya la vieron hace 20 años o 25. Entonces ya saben lo que pasa y se nos adelantan. Porque nosotros como peruanos y los que estamos mayorcitos tenemos una serie de traumas sociológicos, ¿sí? Cada reforma ha sido reparto lo que no tengo, ¿sí? ¿Qué es? Tú hacendado, tú parcelero, explotas al campesino, te quito tu propiedad. Y SUNAR, no, ¿qué es SUNAR? Aquí no es SUNAR. La propiedad yo la entrego a tal o cual, o al que la invade, ¿sí? Muy bien. Luego, tenemos que ser una economía cerrada. Muy bien, una economía cerrada, ¿qué pasa con la competitividad?
Las empresas, ¿qué productos y servicios dicen cuando no tienen competidores? Monopolio. ¿Y qué sucede con los monopolios? Baja servicio, alto precio, ¿no? ¿Recuerdan cuánto costaba un teléfono en casa? ¿Cuántos meses había que esperar? ¿Sí? Ahora me entregan un teléfono en segundos, ¿no? Porque ahí también viene otra definición. ¿El Estado debe ser empresario o no debe ser empresario? O mitad. ¿Sí? Muy bien. Entonces, la reforma del Estado de 1968, Pinochet, no digo exactamente, pero hubo un candidato en el año 90 que era Mario Vargas Llosa, ¿no? El candidato de la derecha que iba a destruir el país, no sé si se acuerdan de la publicidad, ¿sí? Y más o menos 2 meses antes apareció un candidato desconocido, ¿no? Porque el Perú venía dando tumbos durante muchos años y decía, otro experimento, ya no queremos, ya no sé, mejor un desconocido a ver qué pasa. Y ganó un desconocido, ¿se acuerdan? Bueno, y él ganó atacando a Mario Vargas Llosa, diciendo que Mario Vargas Llosa iba a implementar una serie de medidas. Bueno, luego de 1 o 2 meses, él implementó esas medidas de Mario Vargas Llosa. Y los resultados después podemos ver en los números, ¿no? Muy bien, en el año 2000, la reforma de la orientada hacia la descentralización. Es decir, hemos sido un país centralista. Las instituciones públicas, en su mentalidad, por ejemplo, gobiernos regionales, gobiernos locales, durante muchos años, simplemente eran tramitadores, es decir, eran como una mesa de partes. Y desde, ¿se acuerdan que había el Ministerio de la Presidencia? Desde el Ministerio de la Presidencia se ejecutaban las obras importantes. ¿Qué significa eso en una organización? En una organización quiere decir que la persona que lleva 20 o 25 años trabajando de esa manera, recibiendo instrucciones de Lima, de pronto viene y le dices, mira, ahora tú vas a tomar las decisiones. Y entonces la gente que dice, se muere de miedo. Además sale el señor de la Contraloría General de la República y dice, y además al que meta mato lo voy a meter preso. Entonces, ¿cuál es la vida de muchos funcionarios públicos? Ustedes son los que se llaman felizmente, ojalá que sigan así. No he escuchado de cambios importantes, de repente porque no estoy enterado. Voy a meter preso al que haga algo incorrecto, ¿sí? Y entonces, en general, el funcionario público lo que hace es sobrevivir el mes. Es decir, arranco el primero y llegué al 30 y no tomé ninguna decisión. Bien, mañana es primero otra vez y otra vez. Entonces, ¿no? Para su opinión, para su entendida comprensión, doctor, ¿qué opina usted? ¿No? Y como dicen muchas veces los abogados, esta es mi conclusión técnica, salvo mejor parecer. Es decir, mira, yo te digo, pero no te digo, ¿no? Ya tú. ¿Ok? Ya tú ve, o no. Esa es la fórmula, ¿no? El otro sí digo, ¿no? ¿De acuerdo, no? Se tiran un choclo de 300 páginas, pero yo siempre me voy al párrafo final, porque siempre me causa risa. Salvo mejor parecer. Esa frase ya invalidaron las 300 páginas anteriores. Porque el que es profesional dice con acierto, como el médico, usted tiene cáncer y hay que hacer esto. A usted hay que estiparle el riñón, o usted no tiene nada, vaya a tomarse una cerveza, ¿no? O salvo el médico te dice, hay que estiparle el riñón, salvo mejor parecer. Es lo mismo, ¿no? Es el mismo concepto. Yo asumo la responsabilidad. ¿Ok? ¿Sí? Su nombre, su cargo y demás. Mi nombre es Marisol Elguera Ocampo, soy la coordinadora académica de la zona y también registradora pública. Mi pregunta iba por lo siguiente: usted que ha viajado tanto, conoce varios sistemas. Nuestro país es un sistema unitario, pero en Latinoamérica también existen los países que son federales. La pregunta es, ¿usted cree que de repente si aplicamos el sistema federal en el Perú pueda funcionar? No funciona porque Así es, sí, usted se le adelantó la respuesta. El tema de un país federado o de un país republicano es un tema que tiene que ver mucho con la historia, y la historia está en nuestros genes, aunque no lo querramos. Y entonces, como muy bien ha dicho el señor,
Si aún, dentro de 20 años sí. Cuando me da la pregunta, ¿cuándo va a funcionar? Dentro de 20 años. Conversaba alguna vez con el embajador de Alemania, y porque nosotros hacemos también proyectos para la cooperación alemana vinculados a esta temática, y el embajador de Alemania me decía, señor Fassbender, pero no se desespere. Digo, ¿por qué? Porque Alemania para descentralizarse demoró 400 añños. Le digo, embajador, pero no podemos esperar tanto, ¿no? No podemos esperar tanto. Por razones históricas venimos del imperio de los incas. Aquí su sede central en nuestra mente. Luego vienen los españoles, ¿y sobre qué asientan la organización? Más o menos sobre lo mismo, ¿no? ¿Sí? ¿A quién utilizó para gobernar en el ámbito descentralizado? A los caciques descentralizados, ¿no? Que tuvieron que, de alguna manera, pues, sustraerse o, digamos, depender del dominio español. Y así fue. Y es un tema histórico, ¿sí? Entonces, no es un cambio de normas, sino también es un tema histórico que tenemos en la cabeza. Si nos comparamos con los Estados Unidos de Norteamérica, la historia es diferente. En los Estados Unidos de Norteamérica llegan los colonizadores, acá los conquistadores. En realidad ellos, los gringos, son muy vivos, les cambian el término. Ellos no se dicen conquistadores, sino colonizadores. Pero recuerden que casi arrasaron con todos los pieles rojas. Entonces, los ingleses que llegan a los Estados Unidos llegan y se encuentran con una extensión de terreno tremenda, donde solo habían unos caballos y unos indios, ¿no? Los pieles rojas, bueno, diferentes etnias, pero finalmente en general, ¿sí? Y ellos comienzan a apropiarse de todos esos terrenos y hacen, ¿no? Estados. De alguna manera históricamente se organizan en estados. El estado de California, el estado de Washington, el estado de Utah, etc. Y luego, en el devenir de la historia, ellos dicen, oye, ¿qué tal si nos juntamos en algunos temas para ser más potentes? ¿Sí? Entonces su proceso histórico es diferente. Ellos estaban separados y se han juntado. Nosotros estábamos juntos y lo que queremos es más bien separarnos un poco, ¿sí? El asunto, ¿cuál es el equilibrio? En Alemania, por ejemplo, eran reyes. Alemania tiene una zona muy bonita a lo largo del río Rin, porque uno ve muchos castillos. Y es gracioso porque hay unas aduanas tipo castillo muy antiguas sobre el río Rin, que es una, como decir, la carretera panamericana en el Perú. El río Rin pues recorre medio Europa y por ahí se transportan las mercancías, etcétera. Y entonces hay aduanas de castillos, es decir, tú pasabas al siguiente feudo del otro rey y tenías que pagar aduana, y luego pasabas al otro feudo y tenías que pagar aduana, ¿no? Entonces eran reinos, y los reyes en algún momento dijeron, oye, muy bien, tenemos nuestras normas, nuestras leyes. Fíjense que habían reyes, unos eran iguales que los otros, tan fuertes, peleaban entre ellos por territorios. Pero luego, en algún momento de la historia, también dijeron, ¿sabes qué? Vamos a conformar un Estado federado. Nos vamos a unir para las cosas comunes. ¿Ok? Entonces, el tema tiene que ver con la historia también. ¿Ya? Si no entendemos la historia, sí, es importante entenderla para poder entender nuestros procesos también. Muy bien, entonces, la descentralización y la reforma de 1992 se ha mantenido hasta la fecha. Y siempre es, el pique político es el piloto automático, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Se lo decía Alan García, se lo decía Toledo a Alan García, ahora Alan García se lo dice a Humala, y Humala se lo dirá a otro, ¿no? Aunque parece que el piloto automático se apagó esta semana, porque el presidente del Banco Central de Reserva salió a decir, presidente, haga algo, porque el piloto automático se le acaban las pilas, hay que recargarlas. Entonces, por eso comentaba ayer de los 7 anuncios que hizo ayer en la noche, que yo sí tuve oportunidad de ver por el tema del soroche, ¿no? Que estar en horizontal para poder hablar 8 horas al día siguiente. Muy bien. Una reforma del Estado puede traer consecuencias que duran generaciones, para bien o para mal. Venezuela, el día que cambie, digamos, el día que haya la guerra civil que están promoviendo, cuando termine la guerra civil, que va a haber, en mi opinión, dentro de muy poco, demorará más o menos unos 30 a 40 o 50 años en recuperarse.
Nosotros nos hemos demorado más o menos 32 años en recuperarnos de la reforma de Juan Velasco Alvarado, que luego fue deteriorada más aún con el primer gobierno de Alan García. Pero los años pasan y son los efectos. Ahora, sociológicamente, y es conocido, los peruanos son muy emprendedores, son muy trabajadores, en general digo, no todos, he visto de todo. En Venezuela, en general, los venezolanos son muy flojos para el trabajo, son muy flojos. Estuve alguna vez con una gente de, no me acuerdo exactamente, El Salvador y Guatemala, por decir, ¿no? Y decían, no, en Guatemala no va a haber terrorismo nunca. ¿Por qué? No, porque ¿quién va a disparar desde la hamaca, no? ¿Quién va a disparar desde la hamaca, no? Entonces son tan ociosos por el calor que será. No, ¿quién va a hacer terrorismo desde la hamaca? Pues es imposible, aquí no hay ese peligro, ¿ok? Los venezolanos en general son muy flojos, en general digo, ¿no? Los argentinos son muy suelleros, son muy marqueteros, ¿no? Y los peruanos, ¿cómo seremos? ¿Qué nos dirán a nosotros, no? Los españoles hace poquitos años nos decían los sudacas, ¿no? ¿Sí? Y había solo un vuelo de Iberia a la semana. Ahora hay vuelos diarios Lima-Madrid, y más de uno, Iberia, LAN y otros. ¿A qué vendrán los españoles? ¿A ver Machu Picchu? A buscar chamba, a quitarnos la chamba, porque este es un país competitivo, y el que no se pasa a veces un sábado aprendiendo cosas nuevas, pues se va quedando en el camino, y el piloto automático se apaga, ¿sí? Felizmente yo ya no estudio hace un montón de tiempo. Digo, yo autoestudio para poder enseñar, pero ya no tengo que ir a ninguna clase, solo tengo que dictar clases. Mi libro, más fácil es estar al otro lado, ¿ok? Pero claro, obviamente hay que autoestudiar. El problema, las soluciones las traen no solo económicas, son todos sus efectos, hay consecuencias subyacentes, autoestima, motivación, ¿sí? ¿Por qué voy a invertir si yo cuando hice una inversión pusieron un tanque delante de mi banco? ¿Por qué voy a ahorrar, ¿sí?, si hay el peligro que el Estado se lleve mis ahorros? Ya pasó más de una vez, ¿sí? Repsol en Argentina, que no sé por qué, no, hasta ahora no entendemos por qué el gobierno peruano le quería tirar una ayuda a Repsol. 10.000 millones de dólares. Ya se le activó el piloto automático a la presidenta Kirchner, ya se vació las bóvedas del Banco Central de Reserva, ya hace algunos años cogió algo de los ahorros de los argentinos. Bueno, ahora ya se cogió Repsol, 10.000 millones de dólares. Entonces, ¿ustedes creen que alguna empresa pequeñita, yo soy un empresario, mi empresa está compuesta de 5 personas y por proyecto contratamos más, yo soy microempresario en realidad, ¿ok? Felizmente la facturación no es tan micro. Pero yo voy a arriesgarme a invertir, a poner mi negocio si corre el peligro de estatizarse, nacionalizarse, compartirlo con otro flojo. Entonces son secuelas que quedan en la mente de la gente también. Mientras tanto, ¿qué hacen los chilenos? Van alquilando, van comprando. Piura ahora es uno de los mayores productores de uva del Perú, más que Ica incluso. No tengo el porcentaje en la cabeza, pero más del 50% debe estar en manejo de chilenos. Y está muy bien, porque trae un PBI a la región bastante bueno. Y genera empleo en cantidades. Claro, las señoras dicen, oh, ya no hay chicas para la casa, ¿no? Ya no hay empleadas domésticas. Ya pues párales más, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora dice, señores, tanto porque en la uva me pagan no sé qué, ¿eh? Y se van a la uva, tienen su opción. Muy bien por los empresarios chilenos. Muy mal por los tramados nosotros los peruanos. ¿Ok? Muy bien. Y los números son los números. Contra los números no puedes hacer nada. Muy bien, ahí tenemos una historia muy esquematizada. Muy esquematizada, ¿sí? Hemos comenzado más o menos la historia aquí, en 1950, dictador Manuel Apolinario Odría. Bueno, estamos aquí, en el inicio. Hay la gran reforma velasquista, ¿sí?
las cooperativas agrarias, Minero Perú, ¿sí? Enapor Perú, Banco Agrario, Entel Perú, Hierro Perú, todo Perú, Aero Perú, todo muy patriota y muy abanderado, ¿no? Resultados. Esos son los resultados. Todo muy patriota, pero un desastre. Luego viene Belaunde, algo recupera, ¿sí? Luego se cae, y de ahí viene Alan García, que genera en el primer año un pico bien interesante, pero un pico falso. ¿Por qué? Porque si yo tengo mis ahorros, no, la maquinita viene después, la maquinita es cuando se acaban los ahorros. Yo puedo darle una sensación de bienestar a mi familia si yo tengo unos ahorros. Vivo prudentemente y de pronto, caray, me compro un auto, me compro otra casa, y de pronto se acabaron los ahorros. Y no trabajo más, no produzco más. Se acabó el dinero. ¿Qué hago? Uy, entonces no, los bancos no les prestan a los pequeños empresarios peruanos, entonces hay que estatizarlos. Porque esos funcionarios públicos tan trabajadores van a gestionar mejor en los bancos. ¿No? Ya los compañeros hacían fila, ¿no? Gerente de banco, ¿te imaginas? ¡Ah! ¿Sí? Para prestarle a los patas. Bueno, consecuencias, una caída extraordinaria, ¿no? Y luego vienen las reformas de Fujimori y todos siguen en piloto automático. Yo siempre digo que este señor debe ser homónimo de este, porque son dos cabezas totalmente diferentes, dos mentalidades totalmente diferentes. Ya sabemos por lo menos que 35 años no parece una adecuada edad para ser presidente, ¿sí? Muy bien, y sigue, seguimos en su vida. Ahora se detuvo un poco, pero las cosas no caminan solas. Pero bueno, ahí vemos rápidamente lo que sucede cuando se hacen reformas del Estado. No sé si tienen alguna pregunta hasta el momento. Muchos me miran así, no sé si saben dormir con los ojos abiertos o cómo es la cosa. ¿Alguna inquietud? Sí. En este caso, vemos en la reforma del Estado, de repente muchos de los presentes podríamos pensar que usted es fujimorista, ¿no? O numerista. Así es. Casi escuchar, por ejemplo, a un político de la modernización o reforma del Estado es lo contrario. Escuchar a un economista o a un ingeniero es diferente, con cuadros estadísticos, y ver la realidad que algún personaje hizo esta reforma del Estado. Y muchos dijeron, y acá para adelante se va a ver recién lo mejor y la reforma del Estado. Aunque hoy en día lo tenemos en la cárcel, a Fujimori y mucha gente, por ejemplo, economistas muy buenos, que personalmente yo los he considerado como Boloña o Hurtado, que están hoy día tras las rejas, ¿no? Sin embargo, la reforma del Estado de algunos gobiernos posteriores continúa. Sí. Si bien es cierto que algunos otros economistas piensan que, por ejemplo, las empresas del Estado, o mejor dicho, las empresas de servicio deben estar a cargo del Estado para poder controlar. Correcto. En este caso yo quisiera preguntarle cuál es su opinión. Ajá. Le voy a responder con números. Esa es la historia del Estado empresario desde 1968 hasta el año 2001 más o menos. Acumularon pérdidas de 1.200 millones de dólares. Ya el experimento ya se hizo. Un ratito. No es error, este es cero. Y todo hacia abajo es negativo. Esos son los resultados del Estado empresario. Del Estado peruano empresario. ¿Sí? Yo he estado en Suecia y Volvo tiene una gran participación del Estado sueco, no del Estado peruano. Y cuando hablo del Estado sueco estoy hablando de personas individuales.
Y estoy hablando de un poder judicial, ¿sí?, donde el que mete uña va a la cárcel inmediatamente, no 10 o 15 años después. Es un tema de contexto. ¿Cuáles son los países BRIC? Los que van a ser los líderes en el 2020. Brasil. ¿Se han dado cuenta que siempre nos hablan de la frontera con Ecuador y con Chile y nunca con la más extensa? Sospecho que a veces somos del ancho de Brasil, pero no nos quieren decir, del ancho de Chile, pero no nos quieren decir. Brasil está compitiendo con Airbus y Boeing, que son las empresas más grandes del mundo, con Embraer. Muchos aviones de TACA son de la marca Embraer, fabricados en Brasil. Es el nivel de Brasil. Y en China, ¿no? BRIC, Brasil, India y China. En China hay 100.000 empresas estatales, pero también hay pena de muerte. ¿Sí? No sé si me dejo entender. No quiero simplificarlo, pero el tema es así. Ahora, ¿a quién ponemos en el directorio de Repsol, por ejemplo? ¿A Don Vieto? ¿A Rómulo León? ¿A los que se levantaron el banco de materiales? ¿A quién? Es un tema de contexto. Podría ser que, desde mi punto de vista, yo me voy a los números. Y los números me han demostrado eso. Y usted muy bien lo dice. Nadie lo nombra porque son políticos. Porque Fujimori tiene la parte brillante y la parte oscura. Está en la cárcel por la parte oscura. Pero la parte brillante, efectivamente, no le es reconocida. Les he puesto entre libros sugeridos, lean ustedes La Reforma Incompleta. Si Fujimori, no, del 95 al 2000, fíjense que el contexto además es el siguiente. ¿Por qué él podía aplicar una reforma en ese momento? ¿Cómo estaba la gente después del gobierno de Alan García? Desesperada. ¿Qué hizo la gente cuando Fujimori cerró el Congreso? ¿Apoyó o no? Apoyamos, ¿sí o no? Porque ya era una situación desesperante. Y Fujimori tuvo el valor de entrar con tanques a las universidades, ¿se acuerdan? ¿Sí? Con tanques y sacar a los terroristas. De esa parte nunca ningún político le va a hablar. Yo, como no soy político, lo puedo decir aquí. Son cosas de la historia. Esas no las va a borrar nadie. Ya vamos a escuchar de aquí a pocos meses que se muera todos los homenajes y reconocimientos que se le va a hacer, ¿no? ¿Sí? Como siempre se estila en el Perú. ¿Ok? Cuando ya uno se muere, vienen los homenajes. Entonces, yo le podré responder con números. Si usted me dice que quiere experimentar, mire, ¿sabe qué? Experimente con su platita. A mí, me duele cada mes y cada marzo, cuando tengo que ir a la SUNAT, a pagar mis impuestos. Para que hagan experimentos y venga alguien a decirme, esto ahora sí funciona, yo no le creo. Porque ya hicimos, todos los experimentos en el Perú ya se hicieron. Aquí no hay nada que no se haya hecho. Ya hicimos todos los experimentos. ¿Y por qué seguirán en piloto automático? Porque los resultados dicen que ese experimento sí funciona. Ningún experimento es perfecto, por supuesto. Pero yo comparo Cusco. Cuando vine a Cusco, la primera vez que vine a Machu Picchu, vine en 1990, si no me olvido. Y me di el lujo de hospedarme con mi esposa y mi hija en el hotel de Machu Picchu, donde solo habían 5 personas hospedadas. Mi esposa, mi hija y yo, una señora y su hija de Venezuela. El hotel vacío. A mí me pueden contar un montón de cosas, pero yo a Cusco voy y vengo cada cierto tiempo y me doy cuenta. Ustedes no lo notan. Y obviamente no están contentos porque nunca vamos a estar contentos con todo. Las cosas podrían mejor, siempre pueden ser mejor. Pero habían 5 personas en todo el hotel. Y uno pasaba por la plaza de armas y los mozos prácticamente se te arrodillaban para que entres al restaurante. Ahora, ¿qué oferta tienen? ¿Cuánto empleo se genera? ¿Se acuerdan? Hotel del Turistas del Perú, también con su banderita peruana, muy patriota. También sirvió para acumular pérdidas, ¿no? ¿De dónde se recupera esa pérdida? Del bolsillo de cada uno de nosotros, ¿no? Muy bien. En China hay 100.000 empresas. Sí, ¿cómo no? Acotando lo que usted
Nadie lo va a hacer. Yo participé. Ajá. Con otro grupo de personas. ¿En qué sentido? La constitución del Estado no se redactó porque el gobierno dictador quiso. Ese gobierno dictador nos hizo participar a la ciudadanía en un evento que se llamó Diálogo por la Paz. En ese Diálogo por la Paz que fue difundido a nivel nacional, nos invitaron a la totalidad, a toda la gente que deseara participar. Participamos y teníamos que proponer cuáles eran las reformas que debíamos introducir en la Constitución. Se estableció por temas. ¿En qué temas uno se debía incluir? Y así fue como se sacó esa Constitución. Entonces, mal que se diga esa Constitución que se haya logrado por el gobierno dictador. Participamos. Se dice que en esa época se decía que se estaba emulando un modelo de Francia, más o menos, en el que los franceses participaban para las normas de su Constitución. Algo así hicimos. Participamos cientos, miles de personas a nivel nacional. Eso jamás se dice. Eso no se va a contar, por lo menos dentro de 20 años. Salvo que, ¿usted ha escuchado a los partidos políticos conversar de estos temas? ¿De ver estos números? Nunca jamás los van a escuchar. Por eso decía, no hay ciudadanía, no hay partidos políticos. Porque estos son los temas que tendrían que... Oye, mira, cuando se hizo esto, ¿funcionó o no funcionó? ¿Cuáles son los números? ¿Cuáles son los resultados? Aquí están, esto se hizo. SUNAR es un resultado de la reforma del Estado. ¿Sí? ¿Sí? Así es. RENIEC, yo estuve en el equipo que puso en marcha RENIEC a nivel nacional. Cuando era el registro electoral del Perú, que tuvimos que desbaratarlo, era una cosa oprobiosa, impresionante de la corrupción que había, y luego poner en marcha RENIEC, que cuando tú le decías al trabajador antiguo del registro electoral, y todo va a ser por computadoras, y yo era gerente de toda la zona norte, tenía 5 regiones a cargo, y los del ex registro electoral me miraban y decían, este chiquillo está hablando locuras. O sea, ¿cómo va a ser posible que por una computadora entres y veas los datos de una persona de Cusco? No, eso no puede ser, no, está fumado. No puede ser. RENIEC es resultado también de otra reforma del Estado, y así otras instituciones, Indecopia, Sinermin, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien, aquí yo quise ponerles que la gran revolución de Mao Zedong, la revolución comunista, y aún tenemos partido comunista en el Perú, de Mao Zedong, entre 1949 y 1969, causó en China 43 millones de muertos. Ese fue el resultado en números de su revolución. Y todos los chinitos andaban uniformados, ¿se acuerdan? ¿Sí? Todos usaban uniforme. Claro, para que uno no se sintiera mejor o peor que el otro, ¿no? Porque se puede... Es decir, el éxito en estos sistemas, el éxito es castigado. ¿Sí? No. Hacia abajo. Te tiran hacia abajo. Entonces, sociológicamente, cuando nos han querido meter temas comunistas o socialistas, mira, y nos dicen, no, ahora las cosas son diferentes. El entorno político del momento era el momento adecuado para implantar una reforma. Y por eso este libro se llama La Reforma Incompleta. Si en el segundo periodo Fujimori hubiera continuado y no se hubiera distraído en los otros temas, estaríamos en otro vuelo. Pero no solo depende de él, dependía de todos. Pero, y como dice la señora, eso no se reconoce, el mérito técnico, ¿no? Y la valentía de tomar esa decisión. O sea, hay que ser realmente valiente para tomar una decisión, ¿sí? Como el indulto. Hay que ser valiente. En sí o en no. No, en cualquiera de las dos medidas. Es bien fácil estar en medio. Y Alan García se hace loco, porque por él ha pasado el indulto también. Es más fácil que es. Mira, yo aquí, es día primero. Amago, sí, estamos estudiando. Ya. Otra vez estamos primero. Y ahora ya otro tema en pantalla. ¿Ok? También la imagen que se da, lo que pasa es que se produce, digamos, un estado de esa naturaleza con éxito. Ajá. Y de pronto entra a la cárcel. Sí. Entonces, lo siguiente que puede tener un proyecto para el Estado, ¿con qué ánimo lo pueden hacer si saben que después pueden terminar en la cárcel? Pero hubo un elemento de corrupción. Por supuesto que sí. No está en la cárcel por Sí, ahí. así es. Pero el mensaje, Por ahí la parte brillante y la parte oscura, ¿no? pero el mensaje que se da también es ese. No es ese. El mensaje es, mira, esto está funcionando, ¿para qué voy a cambiar? Estoy bien cómodo, la cosa está caminando. Creo que el mensaje me parece que está muy bien, porque si bien es cierto, hay muchas cosas que se reconocemos, no hay otras que también las hemos castigado. Ajá. Y el mensaje yo creo que nosotros debemos
cuenta, oye, haces bien que se te reconoce, pero ojo, si haces el No te mal, da derecho no a hacer el mal. obstante, eres presidente, un potente, puedes terminar ahí. Ujú. Y me parece que a eso va la ley anticorrupción y todos los funcionarios lo interpretan de esa manera, pero interpretan mal, pero de manera inactiva, porque Exacto. podrían hacerlo positivamente, activamente, pero van al lado inverso, ¿no? Ajá. No hago nada. Mejor no hago nada. Y ya, no obstante, podría hacerlo, tengo las facultades que me dan, tengo las herramientas legales, pero pues tengo muchos temores. Así es, por muchas Entonces, razones. interpretar la historia tratando de tomar eso, ¿no? Ujú. Por ejemplo, yo estoy muy de acuerdo con usted en lo que respecta, oye, viene capital chileno. Yo no sé por qué nos han enseñado desde niños a odiar a los chilenos. Hay que respetar. Es algo militarista. Hay que invitarlos, ¿no? Ujú. Es gente empresaria, es gente activa, es gente que apuesta por el desarrollo del país. No obstante, son arenales, etcétera. Mira cómo han desarrollado, cómo se desarrollan. Y nosotros tenemos envidia y pensamos que ser peruanos es odiar a los chilenos. Ujú. No es así, pues. Sí. O sea, a mí no me parece. Por eso decía- En particular, ¿no? Por eso decía, Estado o República, Estados federados, historia, chilenos metidos en la cabeza, formación de civismo, participar en el presupuesto participativo, o sea, la cosa es que funciona. Mira, yo quisiera ser presidente ahorita. Yo hice, no, bueno, yo no hice, yo encabecé, yo lideré una reforma en la Municipalidad Provincial de Piura, una reforma potente. Y a partir de eso, mi empresa felizmente tiene mucho éxito, porque muchos organismos internacionales se enteraron, y es muy difícil tener la valentía que tuvo el alcalde de enfrentar todo lo que tuvimos que enfrentar y el equipo de gente que me acompañó, para hacer una reforma trascendente de cómo debía funcionar una municipalidad. Y luego los organismos de cooperación nos han pedido que los repliquemos algunas partes en algunos municipios, ¿no? Sin embargo, el último día, los trabajadores, los malos trabajadores de ese municipio nos despidieron tirándonos huevos. Y yo lo cuento con mucho orgullo. Y recuerdo que nuestro alcalde decía, oye, tú no estás trabajando. ¿Por qué? Porque veo que nadie te maletea en la prensa. En la medida que te maleteen en la prensa, es decir, que algo estás haciendo, a alguien estás molestando. Porque este municipio estático ya no puede seguir así. Entonces hay que, y siempre se pisan callos, ¿no? Hay el statu quo, hay la corrupción y otros temas en los cuales te lanzan misiles y la prensa muchas veces se presta para eso, ¿no? Muy bien, entonces Mao Zedong con su Partido Comunista Chino, hasta 1969, y lo traigo a colación porque en 1900, es decir, cuando él moría en 1969, en 1968 entra Velasco con ideas de Mao Zedong, sin ver los números, me imagino yo, ¿sí? Que lo que trajo fue una pobreza impresionante, no a 30 millones de personas, a 1.300 millones de chinos, ¿sí? Y eso es ahora China, eso es Shanghái. Nueva York es nada al lado de Shanghái. Está prohibido municipalmente hacer un edificio igual que el otro, porque ya están pensando en la visibilidad turística también, ¿sí? Ese es ese tren que está allí, es un tren que lo inventaron los alemanes, pero los alemanes ni siquiera tienen el suficiente capital para ponerlo en marcha, entonces le vendieron la patente a los chinos. Es un tren que va a 500 kilómetros por hora, es magnético, va volando, es decir, va encima de las vías, alcanza hasta 500 kilómetros por hora. Eso quiere decir, digamos, si no tuviéramos una geografía tan accidentada, pero podríamos hacer túneles, yo a Lima podría llegar más o menos en hora 30 en tren. Entonces los chinos lo aplican en un país que es extenso para 1.300 millones de chinos. ¿Y quién ha sacado de la pobreza a 500 millones de chinos? 500, ojo con las cifras. Nosotros somos 30 millones de habitantes. Han sacado de extrema pobreza a 500 millones de chinos. El Partido Comunista Chino, que de comunista no tiene nada, por supuesto, es extremadamente capitalista más bien. ¿Y qué dijo Deng Xiaoping cuando entra al poder? Dice, ¿qué tenemos en China? ¿Qué recursos tenemos en China? Gente. Lo único que tenemos es gente. Gente que además sigue la filosofía de Confucio.
el trabajo, el ahorro y la familia. Los tres principios metidos en su mente. En el Perú, la jarana, ¿sí? Ley del mínimo esfuerzo, ¿sí? La franelería, la sobonería, ¿sí? Por todos esos aspectos no es muy sencillo, le digo, tomar la decisión de decir, ahora vamos, el Estado lo vamos a tachar y ahora va a funcionar de esta manera, porque tiene que ver con temas incluso filosóficos de las personas. ¿Ok? El chino trabaja 12 horas, 14 horas. No, ¿ustedes creen que no, que las 8 horas? Mientras nosotros andamos pensando en las 8 horas, en Suecia trabajan 5 o 6 horas, ojo. ¿Sí? Pero son 7 u 8 veces más productivos que nosotros. Y no tienen Machu Picchu, no tienen la Plaza de Armas de Cusco, no tienen gas de camisea, no tienen petróleo, no tienen anchoveta, nada de eso tienen. Solo hay suecos, unos arbolitos por ahí, y producen, por ejemplo, Volvo. ¿En qué país del mundo piensan ustedes que no hay un camión Volvo? O un camión Scania. Y todo lo producen, todos sus alimentos son importados, porque no producen casi nada. Muy bien, entonces, Deng Xiaoping dice, lo único que tenemos es gente, 1.300 millones de chinos trabajadores. ¿Por qué en parte el problema de Europa? Porque los chinos dicen, señores, inversionistas, aquí tenemos un montón de chinitos trabajadores que tienen ganas de trabajar. Vengan aquí. Y cierra las empresas en Alemania, en Francia, no sé qué, y abren las fábricas allá, donde la gente sí está dispuesta a trabajar. En los Estados Unidos, donde los sindicatos eran muy fuertes, dicen, no, allí la gente trabaja y no fastidia. Y lo que quiere es ahorrar y salir para adelante. Y la educación de sus hijos. ¿Y qué hacen los chinos? Enviar a sus hijos a estudiar a universidades norteamericanas, para irse apropiando. La mayor deuda de los Estados